a la hora de utilizar los alimentos. Voy a presentarle seguidamente al doctor Santiago Paredes Ruiz. Él es neuropsicólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en audición, lenguaje y aprendizaje en la Universidad Católica, especialista en reducción motora, diplomado en neurociencias, maestría en psicología educativa, maestría en neurociencia, doctorado en neurociencia en la Universidad Mayor de San Marcos, docente en diplomados, docente posgrado de la Universidad de la Facultad de Educación y Psicología de San Marcos, miembro fundador y directivo de la Academia de Neurociencia del Perú. Trabaja como neurólogo, psicólogo y terapista de aprendizaje en policlínicos, en el Policlínico Peruano-Japonés. Tiene publicaciones de artículos científicos y revistas especializadas. Colaborador de publicaciones especializadas. Expositor en congresos internacionales y nacionales. Bien, con ustedes dejo al doctor Santiago Paredes, lo recibo con fuerte y caluroso aplauso. Buenos días con todos. Reciban un saludo y un reconocimiento especial todos los colegas del área de psicomotricidad y de manera especial los organizadores de este evento. Hacer eventos que permiten un incremento de la capacitación y del desarrollo interdisciplinario es algo complejo. Así que de manera especial quiero saludar a los organizadores de este evento y a todos los colegas que están acá presentes conmigo. Necesito hacer una aclaración acerca de la presentación de mi experiencia profesional. Yo soy neuropsicólogo, no trabajo como neurólogo. Soy neuropsicólogo y trabajo en realidad como terapeuta de chicos, sobre todo que tienen dificultades de atención, conducta, de aprendizaje. Y es en gran parte esto lo que desde la perspectiva de las neurociencias me interesa ir trabajando el día de hoy. Me había planificado para salir a las 12 del mediodía, así que me van a perdonar si es que a las 12:30, más tardar 12:20, 25 ya me estoy retirando. Creo que son cerca de las 12, así que voy a tener que centrarme en algunos aspectos esenciales del desarrollo de la exposición. Hay tres aspectos que me interesa ir desarrollando. En primer lugar, los sistemas cerebrales que tienen que ver con la atención. Vamos a explicar que la atención no es un proceso único. En realidad el término de atención, que es un término que viene desde la configuración científica del siglo XIX, nos ha dejado ese legado de considerar la atención como un proceso global. No es así. En segundo lugar, vamos a ver sobre todo las dificultades primarias de manera breve y de qué manera en este tipo de aspectos hay relaciones de características psicomotrices. Ustedes deben de haber escuchado, sobre todo se presenta esto en algunos terapeutas y en algunas profesoras que dicen, sin atención no hay nada. El niño que no atiende no es capaz de aprender. Les cuento, en realidad esta es una idea antigua, no es una idea actual, no es una idea moderna, ¿ya? Porque por supuesto hay muchos chicos que son capaces de aprender aún con distraibilidad, ¿no? Pero viene esa idea de la concepción que se tenía de que los sistemas atencionales eran sistemas de filtrado de características periféricas. Estos sistemas de filtrado asumían de que el sistema nervioso, a partir de un solo canal, observen ustedes el enfoque de atención como un sistema único, era entonces no de procesamiento en paralelo, sino de procesamiento serial, desarrollaba una capacidad limitada y desarrollaba una operación de selección de la información.
En realidad no es simplemente el proceso atencional el que selecciona, existen procesos de selección de diferentes niveles. Los procesos de selección pueden ser afectivos, pueden ser cognitivos, pueden ser cognitivo-volitivos, se dan de diferentes niveles y no son de arriba abajo necesariamente, sino pueden ser también de abajo arriba y pueden ser en paralelo, y por lo general son en paralelo. Esta idea que todavía sigue presente responde a este enfoque de considerar de que la atención tiene que ver con un sistema de filtro y que el sistema nervioso es un sistema de capacidad limitada que permite a partir de determinado nivel de procesamiento desarrollar una efección. Sin embargo, este enfoque fue un enfoque rebatido. Por lo tanto, cuando pensamos de esa manera, sin atención no hay nada, o que todo depende de la atención, en realidad tenemos que recordar o considerar de que es un enfoque clásico, es un enfoque tradicional, es un enfoque ya obsoleto. Este enfoque fue rebatido en las investigaciones que se desarrollaron desde la década del 70, 80, por neurocientíficos que identificaron lo siguiente, aspectos como los que se denominaron fiesta del cóctel. Ustedes saben que si alguien va a una fiesta y se pone a conversar o empieza a tomar, conforme el conjunto de la gente va tomando, la voz y el tono o el volumen de la voz va incrementándose. Y en determinado momento, si tú entras cuando la fiesta está en todo su apogeo, tú no escuchas que la gente conversa, escuchas que la gente grita. Pero la gente se comunica así. Y agarras y dices, pero ¿cómo pueden estar comprendiéndose? Y se están comprendiendo porque dentro de todo el ruido, la capacidad de selección de la información, que es una capacidad del sistema nervioso central superior, esa capacidad de selección de la información hace de que aún el que está gritando solamente escuche a aquel que está conversando. La fiesta del payasito también es muy interesante. La madre lleva a su hijo a la fiesta del payasito y todos los niños están gozando de la fiesta del payasito. Y de repente escuchan que un niño grita y las madres en ese momento agarran y dicen, no, ese no es mi hijo, no, ese no es mi hijo, ese parece que es tu hijo. ¿Qué sucedió en ese momento a pesar de que había tremendo ruido en la fiesta del payasito? Lo que sucedió en ese momento era que hay un aspecto emocional, de procesamiento central, de procesamiento afectivo, que hace que, dentro de todo el ruido, dentro de toda la información, el procesamiento central atienda ese tipo de información, lo discrimine. Entonces se desarrolló la idea a partir de los experimentos de estimulación dicótica que las personas, de acuerdo al nivel de procesamiento central, son capaces de captar la orientación, de acuerdo a los criterios de orden afectivo, de orden semántico. ¿Qué es lo que me está diciendo? Y aún en la fiesta del cóctel yo pongo atención. ¿Qué me están diciendo? O aún en la fiesta del payasito estoy poniendo atención. ¿Quién es? ¿A qué corresponde? ¿A quién corresponde ese tipo de información afectiva? Y de igual manera, así se va procesando lo que se atiende o lo que no se atiende. Entonces, esto fue un gran avance. Identificar que los procesos en realidad no son procesos seriales, no son procesos de canal único, son procesos en paralelo, son procesos centrales, son procesos superiores. El otro gran nivel de avance correspondió a la identificación de que la atención no es un proceso único. En realidad es un proceso que corresponde a diferentes sistemas. Y les cuento ahora, cuando evaluamos nosotros atención, no evaluamos la atención en global. Y no agarramos y decimos ya, este niño tiene o no tiene dificultades de atención. Ya no, agarrar y decir eso es colocar un informe del siglo XX, ya no es estar en el siglo XXI, por ejemplo. Quiere decir, si un especialista agarra y me dice, este niño tiene dificultades de atención, yo digo, ¿a qué se estará refiriendo? ¿De qué me estarán hablando? Porque la atención no es un proceso único, es un proceso que requiere diferentes sistemas. Eso fue producto de las investigaciones de Michael Posner. Michael Posner es un gran investigador, un gran neurocientífico que todos los días sigue investigando lo que corresponde con los diferentes sistemas de la atención. Ha investigado a partir de los sistemas que existen todo lo que uno se puede imaginar de atención.
Y él planteó la necesidad de identificar qué son los procesos que corresponden a los niveles automáticos y controlados. Ejemplo, vas caminando por la calle y ahora se ve esto mucho en común. La persona va hablando en su celular, antes se veía otra cosa, la persona podía ir leyendo o podía ir conversando, pero de repente había un hueco en la vereda y la persona, ¡pum!, salta el hueco. Entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿Está atendiendo lo que está hablando? Y además es capaz de poder atender a algo que de una manera implícita y no directa, vamos a decirlo de una manera popular, no es correcta, pero vamos a decirlo así, no es consciente, agarra ahí, había atendido que había un hueco. O ahora ustedes lo ven de una manera muy extraña cuando la gente maneja, ¿verdad? Entonces, Michael Porter planteó la necesidad de identificar qué es esto. O sea, tú tienes dos focos de atención, lo que es explícito, lo que es implícito, lo que es consciente, lo que es inconsciente, o solamente tienes un foco y el otro proceso es automático. O también es automático que estés caminando de determinada manera, que estés hablando de otra manera y estés atendiendo otro tipo de aspectos. De igual manera, la necesidad de identificar a qué corresponde la anticipación. Tú estás esperando que algo suceda, estás anticipándote a que eso suceda. Y además de que estás anticipándote, estás respondiendo. O una vez de que ha sucedido, agarras y respondes. ¿Es lo mismo? ¿Estás atendiendo lo mismo? De igual manera, la necesidad de identificar con el nivel de nitidez cómo es de que se organiza y estructura el estímulo. Y así había la necesidad de desarrollar una teoría psicofisiológica. Es decir, esto que uno agarra y dice, no tiene atención, en realidad es casi, ahora podríamos decirlo en términos neurocientíficos, algo esotérico. Es como agarrar y decir, ¿no? Es posible que agarre y el día de mañana suceda un milagro. Es en realidad algo que no corresponde a los términos neurocientíficos. En neurociencias, la cosa tiene que ser explicada psicofisiológicamente. Entonces decir, este niño tiene dificultades de atención, es agarrar y decir, no sé en realidad qué es lo que tiene. Las dificultades de atención tenían que ser explicadas en términos de sistemas. ¿De qué me estás hablando cuando un niño tiene dificultades de atención? ¿Me estás hablando que el niño agarre y atiende mucho? Entonces, este es algo muy interesante. O sea, tú me dices que ese niño no atiende, y esto nos lo comentan mucho los padres. Pero el padre agarra y te dice, no, ¿por qué dice la profesora o por qué dice el terapeuta de que este niño no atiende? Si yo veo que mi hijo está atento a la televisión, está atento a la tablet, está atento a su tarea, está atento a esto que está conversando, está atento a lo que hace la mamá, está atento a la comida, es muy atento. ¿Por qué dices de que no es atento? Es una gran pregunta. En realidad está atento a muchas cosas. Entonces empiezas a comprender, vamos a repensar esto. Cuando ves ello, entonces empiezas a identificar de que la atención requiere ir comprendiendo sistemas que tienen que ver con el nivel de alerta. Lo que el papá te está diciendo es, mi hijo en realidad está alerta a muchas cosas. Una miss que está entrenada o una terapeuta que está entrenada agarra y le responde, sí, es atento pero no se concentra. Esto es muy interesante. Hay una respuesta del colega o de la colega. Sí, el papá empieza a decir, no se concentra, pero de repente agarran y te hacen una repregunta y dicen, ¿cómo es que no se concentra? Porque la profesora dice que mi hijo, aun cuando se mete abajo de la mesa y empieza a molestar a los otros niños en las piernas, y le hace una pregunta, mi hijo te responde. Y cuando aún él está distraído, él te responde. Y tú dices, ¿qué es eso entonces? Estaba en realidad alerta frente a muchos estímulos, pero era capaz de concentrarse en muchos. Entonces la respuesta que muy bien te podría dar el padre es la siguiente. En realidad no solamente que está atento a muchas cosas, tiene un gran nivel de concentración, porque a todas esas que está atento está concentrado. ¿No será que mi hijo es un genio? Entonces, claro,
Y podría ser, y agarran y te dicen, hay padres que están, sobre todo con los padres varones, ellos son muy perspicaces en las cosas y son muy reactivos a que uno les plantee una dificultad de sus hijos. Agarran y te dicen, yo por ejemplo he leído que Napoleón era capaz de dictar 3, 4, 5 cartas a la vez y era capaz de retener la información en 4 o 5 aspectos a la vez. ¿Acaso me vas a decir tú que Napoleón también era distraído? Excelente, ¿no? Entonces Michael Porner agarra y te responde, mira, puedes estar alerta a muchas cosas, pero además de estar alerta a muchas cosas, tienes que desarrollar capacidad que corresponde a otra área del cerebro de selección y tienes que ser capaz de seleccionar determinado tipo de información. Esa capacidad de selección de la información corresponde a un sistema de procesamiento posterior y le va a llamar sistema de la atención posterior. Pero además de eso, yo le hago una pregunta a mi hijo y mi hijo, aunque estaba distraído, agarra y me responde. Entonces Michael Posner agarra y te dice, frente a ese tipo de situación, una persona tiene que ser capaz, además de poder seleccionar, de poder decidir. En ese momento que decide, agarra y dice, lo que corresponde a la pregunta es esto y lo que corresponde a la respuesta es esto. Y este es otro sistema, es un sistema diferente, es un sistema anterior. Entonces vas a tener 3 sistemas, un sistema que tiene que ver con el nivel de alerta, un sistema que tiene que ver con el nivel de orientación o de detección también, un sistema que va a tener que ver con el nivel de decisión. A partir entonces de Posner, cada vez de que nosotros hablemos de atención, tenemos que identificar que por lo menos hay 3 sistemas. Más adelante vamos a ver que la cosa en realidad es más compleja, pero por lo menos hay 3 sistemas. Entonces, cuando tú hablas de un niño que tiene dificultades de atención, tienes que ver, ¿está organizado el nivel de alerta? ¿Los sistemas ascendentes están adecuadamente configurados o están elevados? ¿Está adecuadamente configurado el nivel de detección, el nivel de decisión? ¿O existen dificultades en el proceso de configurar cualquiera de estos sistemas? Tenemos, por tanto, sistemas que son ascendentes, sistemas que son posteriores, que nos van a permitir desarrollar un adecuado nivel de orientación, de detección, y sistemas que van a ser anteriores. Sistemas anteriores que corresponden con la corteza cerebral prefrontal dorsolateral, que corresponden con la corteza cingulada anterior, que corresponden con la corteza medial prefrontal. A esto vino Ortiz a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, y agarró y dijo, pero entonces en realidad podrías tener no simplemente 3 sistemas, sino que tendrías la necesidad de pensar de que cuando tú comprendes, cuando tú hablas, cuando tú piensas, cuando tú imaginas, en diferentes tipos de situaciones también se requiere esto que llamamos como atención. Entonces no estás hablando simplemente de un sistema de atención, estás hablando de una forma cómo se organiza informacionalmente el cerebro. Nos hizo entrar a un mayor nivel de complejidad. ¿Cómo se organiza el cerebro? Y entonces empiezas a comprender, ya no quiere ver simplemente con la forma cómo es de que estamos alerta, cómo es de que nos orientamos, cómo es de que detectamos, sino en general cómo se organiza todo cuando tienes que comprender verbalmente, cuando tienes que programar verbalmente, cuando tienes que actuar, todo. Y por eso, en cualquier tipo de situación tú vas a ver una u otra forma de organización de la atención. Cuando el niño levanta la mano, cuando el niño se sienta, cuando el niño se para, cuando el niño camina, cuando el niño salta, cuando se para en un pie, cuando agarra y lanza un objeto, cuando agarra y coordina, cuando agarra y se dirige hacia un objetivo, en cualquiera de esas situaciones lo vas a ver, de manera indirecta o de manera directa. Entonces, te va a sacar del esquema y te va a plantear un mayor nivel de complejización. En ese mayor nivel de complejización te va a desarrollar una comparación. Mira, sabemos de que en las diferentes fases del sueño,
Las grandes fases del sueño son las fases del sueño REM y las fases del sueño no REM. En las grandes fases del sueño existen diferentes características de onda y de actividad eléctrica cerebral que va a corresponder con determinado tipo de características cognitivas. Entonces, ¿no será que, así como cuando tú tienes un determinado tipo de característica cognitiva con determinado tipo de onda cerebral, en el periodo del sueño o en las diferentes fases del sueño, ¿no tendrás algo similar cuando nos encontramos en estado de vigilia? La comparación es extraordinaria. No quiere decir entonces que, ustedes saben lo siguiente, en las fases, por ejemplo, de el sueño no REM, cuando estamos en fase 1, en fase 2, o cuando estamos en sueño profundo o muy profundo, existen movimientos que son involuntarios. Puede existir determinado tipo de actividad dentro del sueño, pero no existen movimientos oculares rápidos. Pero en ese momento existe poco nivel de ideación y poco nivel de fantasía. Y si es que te despiertan, en ese momento no vas a recordar mucho el sueño. Pero cuando estás en fase de sueño REM, movimientos oculares rápidos, y te despiertan allí, inmediatamente recuerdas el sueño. Y en ese momento tu sueño es aparentemente profundo porque no se mueve el cuerpo, pero existe un elevado nivel de ideación. Entonces, a diferente actividad eléctrica, diferente actividad motriz, diferente actividad cognitiva, diferente nivel de actividad sensorial. Algunos sistemas están bloqueados y otros sistemas están activos. Entonces, ¿no será que de manera similar, cuando nos encontramos en estado de vigilia, también se organizan y se configura la actividad cerebral de acuerdo a las formas como se organiza la actividad eléctrica? Y a partir de eso, entonces nos sacó simplemente del problema de atención y nos hizo ver formas de organización de la actividad epiconsciente. Y planteó, siguiendo a Posner, 3 grandes sistemas, pero reestructurando a Posner que esos 3 grandes sistemas están configurados a base de otro tipo de sistemas neuropsíquicos, como el sistema afectivo, cuando existe un determinado nivel de alerta y este sistema permite un adecuado nivel de recepción, como cuando desarrollamos la atención selectiva en base al nivel de conocimientos que tenemos y somos capaces de seleccionar. Así, si un niño de 6 años es capaz de poder reconocer y diferenciar una letra, dirá, esta es la P y esta es la Q. Y si es que le dan el sonido y tiene el conocimiento fonológico del sonido, será capaz de decir, esta es la P o esta es la K. Entonces será capaz de seleccionar en base al nivel de atención. Pero cuando tiene que agarrar y decidir qué tipo de letra es aquella con la cual comienza queso, entonces tiene que desarrollar otro nivel de esfuerzo, otro nivel de atención que corresponde con la expectación y tiene que decidir, ¿ya? El tipo de letra con la cual comienza la palabra queso es la letra cuyo sonido es K y cuya denominación es Q. Entonces, es otro nivel en cada uno de esos sistemas configurados neuropsíquicamente a base de diferentes tipos de información y que cuando existen alteraciones nos van a dar diferentes tipos de déficits. Por tanto, Ortiz agarró y nos sacó de la forma tradicional de ver simplemente sistemas de la atención y nos hizo ver organización de la actividad cerebral. Lo que nosotros denominamos sistemas de la atención tienen que ver con la forma como se organiza la actividad cerebral. Esa forma como se organiza la actividad cerebral está a base de recepción o de ansiedad, de atención selectiva, de expectación, en determinado momento. Y por eso es que de manera popular siempre decimos, en todo momento se puede ver la atención. En todo instante se puede ver la atención de un niño, en cualquier tipo de situación.
porque en determinado momento de la actividad en uso o de la actuación personal es cuando se expresa un determinado nivel de recepción, un determinado nivel de selección o un determinado nivel de expectación, a base de determinado tipo de información. Entonces yo percibo, como en el caso de la ansiedad, y desarrollo un determinado nivel de recepción, pero también puedo percibir y desarrollar un determinado nivel de selección, pero también cuando percibo, puedo hacerlo para poder establecer y tomar una decisión. Entonces, los sistemas en realidad de la atención tienen que ver con sistemas que permiten ver cómo se configura la actividad neuropsíquica cerebral. La ansiedad es algo que en realidad tenemos todos y nos marca un bajo o un alto nivel de receptibilidad. Todos tenemos un determinado nivel y característica de ansiedad y podemos observarlo en nuestras propias reacciones. Algunos podemos estar muy ansiosos para que algo suceda. Y si nos dijeron que un evento va a producirse, en cada momento podemos estar esperando que ese momento se produzca. Eso nos da un determinado nivel de receptibilidad. Y a partir de eso desarrollamos un determinado nivel de vigilancia y nos da un determinado nivel de respuesta, que puede ser elevada o que puede ser baja. Ese nivel de la ansiedad corresponde, por un lado, a una forma característica. Nuestra forma, se podría decir, biotípica, temperamental, inicial de ser, aunque podría ser reestructurada a partir de determinado tipo de aprendizajes. Pero existe algo muy interesante también de las formas de ansiedad, y es de que una persona